Muy bien, muchachos. Ahora tenemos el tema de dilatación térmica, que es uno de los efectos provocados en la materia por, por variaciones en en la temperatura de los cuerpos. Así que la dilatación térmica no es otra cosa más que la expansión o la contracción, digamos, de los objetos cuando son sometidos a cambios de temperatura, ya sea aumento o reducción en la temperatura. Eso sucede porque pues, toda la materia está compuesta por moléculas y pues las moléculas experimentan agitación, digamos, o experimentan una excitación cuando son puestos en contacto con diferentes cuerpos con diferente temperatura. Entonces esta agitación o este movimiento, esta vibración hace que los objetos se expandan si la vibración es mayor que que la inicial, o se contraigan si esta vibración o esta excitación molecular es menor que que la inicial. Enseguida a ver algunas fórmulas, algunas imágenes para pues, detallar más este concepto. Muy bien, la dilatación térmica pues se puede presentar en tres dimensiones, es decir, tenemos la dilatación térmica lineal, que se refiere a los objetos esbeltos como varillas, como barras. Son objetos alargados donde su principal dimensión o dimensión más predominante es la longitud. Aquí tenemos pues un perfil metálico y pues si se es sometido digamos a un aumento de temperatura, si de frío caliente estamos aumentando la temperatura, entonces se experimenta un aumento de longitud. Ese aumento de longitud o ese cambio de longitud o esa variación de longitud, vaya, pues se le llama dilatación térmica lineal. Lineal, ¿por qué? Porque la dimensión más importante o la que más se expande, pues es la longitud. Aquí tenemos una aplicación de ese fenómeno en las vías del tren, como son muy largos los rieles del tren. Entonces, y a veces estos aparatos o estas vías están tendidas en climas desérticos donde los cambios de temperatura son muy bruscos, así que al aumentar la temperatura, pues la longitud del riel aumentaría y pues para evitar que esto se deforme se dejan pequeñas separaciones, lo cual se le llama junta de dilatación. Precisamente se les deja para que cuando aumente o se dilate, vaya la longitud, pues pueda absorber ese aumento y no se deforme. Y esa deformación pues, podría provocar descarrilamientos o problemas, ¿no? En el funcionamiento del tren. La fórmula de dilatación, pues aquí la tenemos. Si queremos nosotros calcular cuándo se dilata un objeto alargado, pues simplemente estaríamos multiplicando la longitud inicial por un coeficiente de dilatación térmica lineal por el aumento de temperatura. Entonces habría que definir qué es este coeficiente, recordando pues que un coeficiente pues es una cantidad una cantidad que multiplica, digo, o antecede, digamos, a una cantidad que puede ser variable. Si estábamos hablando de un aumento de temperatura, pues este puede ser variable. Sin embargo, el coeficiente no varía, es algo constante para un material específico. O sea, obviamente si estamos hablando de una barra de acero y una barra de cobre o de cualquier otro material, pues cada material tiene su propio coeficiente de dilatación térmica. Esto se obtiene de acuerdo a cómo varía, digamos, o cómo varía o cómo cambia, digamos, la longitud de un material por cada unidad de longitud. Es decir, es una proporción de variación o de expansión o de reducción. Entonces, es una cantidad que depende, pues, está completamente ligado por los cambios de temperatura. Así que otra forma de poder deducir, digamos, esa variación de longitud, pues es conociendo la longitud final y la longitud inicial. O sea, si una varilla es calentada, pues si se mide desde su longitud antes de aumentar su temperatura y y después se mide cuando ya está deformada, pues ese cambio de longitud también es otra forma de medir esta variación o esta dilatación, ¿no? Y la tercera fórmula que tenemos acá,
Pues es una combinación de ambas. Si aquí despejamos longitud final, pues la inicial pasaría sumando de este lado, ¿no? Es decir, la longitud final sería la inicial más la dilatación lineal. Sustituidas esta fórmula en esta, entonces nos queda esta fórmula con la cual podemos calcular directamente la longitud final del objeto ya deformado, ¿no? Entonces, esta no es otra cosa más que la combinación de estas dos. Bueno, ¿qué es incremento de temperatura? O, o qué es variación de temperatura, pues igual temperatura final menos la temperatura inicial, igual que lo que tenemos aquí con las longitudes, lo tenemos aquí con las temperaturas, ¿no? Entonces una variación de temperatura la podemos deducir de esta forma. La dilatación térmica superficial pues se refiere pues a la variación de superficie o variación de dimensiones que tienen los cuerpos aplanados, ¿no? Donde dos de sus dimensiones son importantes y la tercera dimensión, que en este caso sería el grosor de la lámina, pues es muy pequeño comparado con las otras dos dimensiones. Al expandirse o expandirse, digamos, la superficie, pues también experimenta un cambio del grosor, pero es mínimo, se considera despreciable. Entonces se dice que los cuerpos aplanados como láminas, superficies como un pizarrón, como una tela, se considera que se dilatan de manera superficial, es decir, que su superficie es la que experimenta los cambios más importantes. Y la fórmula para calcular la dilatación superficial es exactamente la misma que para la dilatación lineal, lo único que tenemos aquí diferente, pues que en vez de longitud tenemos superficies, ¿verdad? Dilatación superficial, aquí estamos hablando de superficie inicial y este simbolito que tenemos acá, pues es el coeficiente de dilatación superficial. Y pues aquí sería la variación de la temperatura que ya habíamos explicado anteriormente, ¿verdad? ¿Cómo la obtenemos? Temperatura final menos temperatura inicial. Iguales de estas dos obtenemos la tercera. Y el tercer tipo de dilatación que tenemos, pues es la dilatación volumétrica, ¿verdad? También se le llama dilatación cúbica, dicho sea de paso, que tenemos acá que para una temperatura inicial tenemos cierto volumen. Al aumentar la temperatura, pues aumenta el volumen. Se dice que se dilata volumétricamente. Esto puede ocurrir al revés también, ¿verdad? Si tenemos un volumen inicial y le bajamos la temperatura, entonces se reduce el volumen también. Entonces, hay una expansión cuando hay un aumento de temperatura, pero hay una contracción cuando hay una pérdida de temperatura. Igual ocurre con las superficies y con los cuerpos alargados, ¿no? Entonces, y la fórmula pues sigue siendo la misma, ¿verdad? Si queremos saber la dilatación volumétrica, ¿qué hacemos? Multiplicamos el volumen inicial por el coeficiente de dilatación volumétrica o coeficiente de dilatación cúbica, ¿verdad? Entonces, por la variación de la temperatura, pues esta variación igual sigue siendo TF menos TI, ¿no? Entonces, igual el volumen, la dilatación volumétrica, pues volumen final menos volumen inicial. Y la tercera fórmula, igual que las anteriores, es la combinación de las primeras dos. Muy bien, los coeficientes de dilatación térmica guardan esta relación. Estamos hablando de la dilatación de los sólidos, como los metales, por ejemplo. Si el coeficiente de dilatación superficial es aproximadamente el doble de su coeficiente de dilatación lineal. Si nosotros tenemos el coeficiente lineal, digamos, de un material y queremos el superficial, simplemente lo multiplicamos por 2 y ya tenemos un valor aproximado. Igual el cúbico, ¿verdad? Si el coeficiente de dilatación cúbica o coeficiente de dilatación volumétrica, pues es el triple, ¿verdad? del lineal. Es decir, lo multiplicamos por 3 y ya obtendríamos el lineal. Si no tuviéramos este dato, pues y tenemos pues nada más se multiplica por 3, ¿no? Entonces aquí lo estamos diciendo. Relación aproximada entre los coeficientes de dilatación térmica aplicable para materiales sólidos. Y ya con los líquidos es otra cosa. Entonces, eh, bien, muchachos, pues aquí tenemos los tres tipos de dilatación, ¿no? Entonces tenemos la dilatación lineal aplicable para cuerpos alargados, les había dicho varillas, barras, alambres, etcétera, ¿no? Y la superficial para cuerpos aplanados, como el pizarrón, como una lámina, como una pared, como una ventana. Son cuerpos aplanados, se dice que su dilatación es superficial. Entonces, es decir que la variación se experimenta en dos dimensiones.
y los cuerpos volumétricos, donde sus tres dimensiones son más o menos proporcionales, como un cubo, como un ladrillo, como digamos un depósito de gasolina, un depósito de aire, o sea, los cuerpos volumétricos. Bueno, entonces, ¿pero qué sucede con los líquidos y con los gases? Pues también se dilatan, ¿verdad? Pero ahí tenemos que, por ejemplo, un líquido, pues no puede tener dilatación lineal, ¿verdad? Pues no podemos hacer como un cable o un alambre, digamos, de líquido. Bueno, tendría que estar conducido a través de un recipiente. Entonces se dice que en los líquidos se estudia su dilatación volumétrica. Cuando hablamos de la gasolina de un tanque o del agua de un depósito o del alcohol, cualquier líquido, digamos, estaríamos hablando pues de su dilatación volumétrica. Ni dilatación lineal ni aplica dilatación superficial. Vamos a aplicarlo en dilatación volumétrica. Como pueden darse cuenta, las fórmulas son exactamente las mismas. Estamos hablando si hablamos de longitud, aquí es longitud inicial por su coeficiente, por su incremento de temperatura, su variación de temperatura. Y aquí pues es exactamente la misma fórmula, nada más serían superficies y aquí serían volúmenes, como había dicho ya anteriormente, ¿no? Bueno, entonces, ¿en qué se aplica esto de la dilatación térmica? Pues aquí ya les había mencionado que las vías del tren, digamos, se dejan ciertas separaciones para que cuando se expanda los rieles, cuando los rieles se expanden, digamos, pues tenga un espacio suficiente para poder absorber esa expansión, o sea. Esto se le llama juntas, ¿no? En los edificios también, ya ven que hay edificios hay casas que se hacen en serie, digamos, como las casas que se hacen en los fraccionamientos, y están pegaditas las casas, pero de tanto en tanto, de tramo en tramo, se dejan separaciones también, que también se le llama juntas de construcción. Se separa, pues se separa se deja una separación para que cuando haya una variación de temperatura muy, muy, muy fuerte, pues, absorba pues esa dilatación. Si no se dejara eso, pues empezaría a causar problemas estructurales en la construcción, ¿no? Podría empezar a causar fisuras y eso puede generar problemas, ¿no? Así que en la construcción también se deja, cuando se coloca el pavimento, digamos, en las calles también, cuando se colocan las banquetas, se dejan también una separación, un tramo, una separación, un tramo, una separación, precisamente para absorber eso. Igual ocurre como en los postes del alambrado público, igual se tiene que considerar pues la- los cambios de temperatura, o sea, si los postes, si los cables son colocados en tiempo de, en tiempo de calor, digamos, en verano, si colocamos los dos postes, los cables entre los postes y los tensamos, o sea, los apretamos, si lo estamos colocando en verano, ¿qué pasaría cuando llegue el invierno? Pues si los colocamos tensos con mucho calor, cuando la temperatura baja, entonces se contraen los cables y pudiera deformar el cableado, podría aflojar los postes. ¿Por qué? Porque pues, se tensarían aún más, ¿verdad? Porque se estarían contrayendo. ¿Qué habría que hacer? Pues en verano habría que dejarlos colgaditos los cables, ¿verdad? Para que cuando llegue el frío y se tensen los cables, pues no afecte, digamos, a los postes. Bueno, situaciones así se tienen que considerar a la hora de diseñar alguna obra civil o algún aparato o algún instrumento, digamos. Se tiene que considerar esos cambios de temperatura, o sea, la dilatación que experimenta, digamos, los materiales. Muy bien, entonces enseguida vamos a resolver algunos problemas para que nos quede esto más claro. Primer ejemplo, dice así: dos losas de concreto, y allí entre paréntesis viene el coeficiente de dilatación lineal del concreto, de 3.5 metros de longitud, cada una
formarán el patio de separación entre dos edificios y se construyen un día cuya temperatura es de 20 grados centígrados. Pregunta: ¿qué espacio entre las losas debe dejarse para su libre dilatación si la temperatura llega a 45 grados centígrados? No considere el espesor de la losa, es decir, vamos aquí a considerar solamente la longitud. Muy bien. Muy bien, tenemos aquí los datos del problema. Se trata de dos losas de concreto. Obviamente son cuadradas, pero nos están dando la longitud de la losa. Es decir, obviamente la losa mide 3.5 por 3.5 por 3.5, son cuadros, pero se puede, la vamos a tomar como algo longitudinal. Se puede obtener pues cuánto va a crecer uno de los lados. Como son dos losas, ambas miden 3.5 metros de longitud, entonces es dilatación lineal o dilatación longitudinal, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para calcular cuánto va a crecer cada losa? Pues esta formulita. Necesitamos la longitud inicial, el coeficiente de dilatación lineal del concreto, viene ahí en el problema, y la variación de la temperatura. ¿Cómo obtenemos variación de temperatura? Pues temperatura final menos temperatura inicial. Lo habíamos puesto ahí anteriormente ahí en el video. El incremento de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial, es decir, los 45 menos los 20 que tenía al principio son 25 grados centígrados que aumenta la temperatura, y lo vamos a introducir en la fórmula y obtenemos este dato. 1.05 por 10 a la menos 3 metros. Es lo que se dilata cada losa. Así que, ¿cuánto debe medir la separación entre las dos losas? Como cada una va a aumentar 1.05, pues aquí sería el doble de la dilatación, ¿no? Porque cada una se van a dilatar. Entonces, tenemos que poner el doble para dejar que ambas puedan dilatarse con libertad y no se pueda levantar y no se vaya a levantar el concreto. Entonces, aquí la separación entre las losas sería el doble de la dilatación, ¿verdad? Porque son dos dilataciones, son dos losas. Aquí estamos hablando de 2 por 1.05 por 10 a la menos 3 metros. Esto es 2 por 1.05 sería 2.1 por 10 a la menos 3 metros. Bueno, esto es un número muy pequeño. Esto, si lo convirtiéramos en milímetros, nos daría 2.1 milímetros. Sería la separación que se tendría que dejar. Una separación muy pequeñita, ¿verdad? Pero a fin de cuentas es considerable, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta del problema, ¿no? Para poder dar esta respuesta tuvimos que calcular la dilatación de cada losa. Muy bien, muchachos, ahora tenemos el segundo ejemplo. Dice así: un puente construido de acero, y nos dan el coeficiente de dilatación lineal, une una población con la entrada de una bahía y mide 1 por 10 a la 3 metros, es decir, 1000 metros, ¿no? Entre las torres de apoyo. Bueno, estamos hablando aquí de la longitud del puente. Pregunta: ¿cuánto se dilata el puente durante un día en que la temperatura tenga un incremento de 30 grados centígrados? Y la segunda pregunta: ¿cuál es la longitud del puente? Muy bien, ahora se trata de un puente que de torre a torre mide 1 por 10 a la 3 metros, es decir, 1000 metros, pues. ¿Qué datos tenemos en el problema? Pues la longitud inicial, tenemos el coeficiente de dilatación lineal del acero, y dice ahí que cuánto se dilata el puente durante un día en que la temperatura tiene un incremento de 30 grados centígrados, es decir, esos 30 grados centígrados es el aumento de temperatura. No nos da ni la temperatura inicial ni la temperatura final, sino ya nos están diciendo que hay un aumento de 30 grados. Así que lo representamos así. ¿Cuánto se va a dilatar? Pues está directo aquí en la fórmula, ¿no? Nada más es cuestión de sustituir los datos en el problema y tendríamos la dilatación
que experimenta el puente con ese aumento de temperatura. Entonces, muy bien, entonces ya sustituido los datos, pues vemos que aquí los grados centígrados a la más 1 se eliminan con los grados centígrados a la menos 1. Muy bien, recordando que este grado centígrados a la menos 1 también se interpreta como 1 sobre grado centígrado, ¿verdad? Se puede escribir así o se puede escribir así. De igual forma se elimina con el grado centígrado, ¿no? Quedan metros. 0.345 metros. Si lo convirtiéramos a centímetros, serían 34.5 centímetros. Esa sería la respuesta de la primera pregunta, pero la segunda pregunta es, ¿y cuál es la longitud final del puente? Entonces, al experimentar el aumento de 30 grados, la longitud final, pues, si tenemos que la dilatación también es la diferencia de longitudes, es decir, LF menos LI. Yo quiero la longitud final, pues nada más a la inicial le sumo el aumento de longitud, es decir, LI pasa sumando, ¿no? Entonces, por lógica, la longitud final sería la longitud inicial más el aumento de longitud que experimentan. Eso nos queda como 1 por 10 a la 3 metros más 0.345. Recuerden que esto es 1000 metros, ¿no? Estos son 1000 metros. Más eso, cantidad, ¿cuánto nos va a dar? 1000.345 metros. Sería la longitud final. Esa es la longitud final. La dedujimos, pues de aquí mismo, ¿no? Pero si la quisiéramos calcular directamente con la tercera fórmula, también se puede, nos tendría que dar exactamente eso, hasta ahí. Así que si nosotros aplicamos esa fórmula, nos tiene que dar el mismo resultado, o sea, la longitud final es igual a la longitud inicial más 1 más lo que resulte de multiplicar el coeficiente por el incremento de temperatura, y nos tiene que dar exactamente lo mismo, que sería los 1000 metros. No, que aquí es multiplicación. 1000 metros por 1. Muy bien, les decía, si usamos esta fórmula para calcular directamente la longitud final, pues igual nos da el mismo resultado, ¿verdad? Aquí es longitud inicial, que es 1 por 10 a la 3, por lo que resulte de este paréntesis. Bueno, ¿cómo manejamos estas operaciones? Bueno, aquí tenemos, esta es una multiplicación. O sea, esto realmente es una multiplicación. O sea, esos dos números, vamos a multiplicar primero estos dos números y después le sumamos el 1 que viene aquí en el paréntesis, para que lo hagamos en ese orden, si no cometemos error. Entonces, multiplicamos estas dos cantidades y nos da esto. Y después le sumamos el 1 y ya tenemos esa cantidad que multiplicado por la longitud inicial nos da 1000.345, o sea, el mismo resultado que tenemos acá. Entonces habría que hacer los cálculos ahí ustedes para que lo puedan comprobar, ¿no? Entonces ese sería el problema número 2.